buenas noches, amigos, y bienvenidos a Tribuna Abierta. Empezamos esta edición con la ministra, ya sentada aquí con nosotros, Carolina Trivelli, flamante ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, por la invitación. Y ahora en el Twitter yo puse a propósito exclusión social. Y la gente no se dio cuenta. Se demoró un poco en entender que hay algo llamado inclusión social, que parece que ha estado un poco en la agenda de la política en los últimos 6 meses, sobre todo en la campaña, pero que va a tener que convertirse en algo que sea entendible para todos. Y empecemos por ahí, ministra, por la forma más obvia. ¿Qué es inclusión social? ¿Qué es el título de su ministerio? Bueno, mi ministerio tiene 2 títulos, claro, ¿no? Desarrollo e inclusión, porque parte del desafío del ministerio es articular estos 2 conceptos, ¿no? Y para el tema de inclusión, yo lo que te diría es que hay que pensar en la forma más sencilla posible en inclusión, y es la capacidad de los ciudadanos y las ciudadanas de ejercer sus derechos, de aprovechar sus capacidades y poder tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio. Ahora, sabemos que tenemos un 30% del país en pobreza. Y entre el alivio a la pobreza, que son los planes que hemos tenido, de corte asistencialista, y la salida de la pobreza, hay una gran diferencia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el enfoque que usted quiere para este ministerio? Bueno, el ministerio parte de una mirada muy clara partimos de una situación en la que hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas, en particular en las zonas rurales, que no logran acceder a oportunidades que están ahí cerca para ellos, disponibles para ellos, pero que por falta de determinados recursos, puede ser infraestructura, puede ser nivel educativo, puede ser simplemente distancia, no pueden tomar ventaja de ello. Entonces los programas de alivio lo que buscan es cerrar brechas, es reducir vulnerabilidades y acercar a la gente a las oportunidades, a la posibilidad de tomar ventaja de esas oportunidades, ya sea desarrollando sus capacidades, claro, pero para ponerlo en un nivel muy sencillo, porque nos están viendo en este momento en todo el país, si yo te doy de comer todos los días y no te enseño a cocinar, exacto, ¿no? O si yo te doy de comer y no te enseño cómo conseguir tu comida, voy a tener que dar de comer. Te voy a tener que dar de comer para siempre. Exacto. Y justamente por eso es lo que yo te decía, la articulación de los 2 conceptos del título del ministerio, ¿no? Claro. Desarrollo e inclusión. Es decir, son programas que están en este ministerio que buscan darte el alivio, cerrarte la brecha, ¿no? Acercarte a la oportunidad, pero a la vez darte la oportunidad de tomar ventaja de esa oportunidad, enseñarte a cocinar, enseñarte a comer mejor, enseñarte cuáles son los alimentos más nutritivos. Claro, yo no puedo hacer un programa de desnutrición infantil repartiendo alimentos si es que no le enseño a la madre nociones básicas de nutrición. Exacto. O sea, si no es imposible, ¿no? Y si no articulamos ese esfuerzo con salud para que los niños tengan los medicamentos en el momento que los necesitan y con saneamiento para que haya agua limpia. Claro, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto el Estado da y luego se retira? ¿En qué momento el Estado se retira? Que es el asunto más complicado de decidir. Exacto. Nosotros partimos con una mirada muy clara en, 1, definir reglas muy claras de quién entra, de quién permanece y por qué razón permanece, y de en qué momento debería salir. En el momento que debería salir no es que uno dice, bueno, chao, ya no tienes hijos en edad escolar, entonces, por ejemplo, no te corresponde tal o cual programa, sino hay que generar un proceso de lo que se llama graduación, entre comillas, y es un concepto que se está usando mucho, de muchas maneras distintas, pero la idea sencilla es, ayudemos a la gente que está llegando al final del programa, ya sea porque su ciclo de vida, ¿no? Su edad, la edad de sus hijos, así lo llevan, o porque ya está en posición adquirido determinadas capacidades que le permiten iniciar una senda productiva de generación de ingresos, de desarrollo empresarial, de empleo. El problema es que cuando el Perú, por ejemplo, tenía 50% de pobres, en primer lugar no había necesidad de focalizar. No, claro. A donde llegaras con la ayuda llegabas porque el 50% del país estaba en pobreza. Era difícil que te equivocaras, ¿no es cierto? Y el segundo tema ahí es justamente el problema del clientelismo. Es decir, yo creo una clientela política a la cual alimento, subsidio. Si yo les quito eso, pierdo su lealtad política y por lo tanto yo no voy a tener esos votos. Por lo tanto, la gente permanece para siempre en programas mediocres de alivio a la pobreza, que además no llegan a donde deberían llegar.
¿Cómo saltamos? ¿Cómo salimos del clientelismo? A ver, de varias maneras. Primero, la etapa inicial, estrategia de lo que se llama focalización. ¿Cómo elegimos quién debe recibir un programa? Y quién no debe, que es más grave. Y quién no debe, exactamente. Y para eso hay no solamente que establecer criterios muy, muy claros y transparentes, mecanismos que validen esos criterios, ¿no? Y una base de datos abierta y que todo el mundo pueda saber quién está recibiendo qué. Claro, lo que pasa es que, digamos, normalmente lo que se hace para hacerlo más fácil desde el Estado es, ya, busquemos los distritos del país donde el 85% sean pobres, entonces no nos vamos a equivocar. A todos les damos todo y no hay problema. Pero cuando se comienza a hacer el trabajo fino, es complicadísimo. Exacto. Es complicado. O sea, llega uno a pensar que a un pobre le conviene más por incentivos estar en un lugar donde todos sean pobres que migrar a una mejor situación, porque ahí no va a recibir del Estado nada o muy poco. Exacto, y ahí hay que romper ese circuito, porque ese es muy perverso. Así es, ¿no? Son los incentivos perversos del asistencialismo. Exacto, y entonces por eso hay que trabajar muy bien el sistema de focalización, y ese es uno de los cambios que viene acompañando la creación de este ministerio, que es el fortalecimiento y el cambio del sistema de focalización de hogares, ¿no? No solamente ha pasado a PCM, era un programa dentro de economía, que no tiene mucha lógica, pero fuera del MIDIS. Eso significa empadronar, conocer las características básicas de cada familia, persona, etcétera. Hace unos 20 años, cuando se hablaba de esto, yo recuerdo que desde la izquierda se decía, les van a dar carné de pobres. Eso es humillante para el ser humano. ¿Ya cambió ese enfoque? Sí, yo creo que sí. Creo que ahora el tema es identifiquemos la necesidad que el Estado debe suplir para poner a esta persona en condiciones de tomar ventaja de determinado conjunto de oportunidades que el propio Estado le puede brindar. Programas productivos, educación para técnica. O sea, lo ideal sería, digamos, en un futuro, que usted pueda desde su oficina en Lima apretar en su base de datos Rosa María Palacios y ver cuántos hijos tiene y más o menos qué programas del Estado la benefician. ¿Tiene SIS? Sí. ¿Sus hijos van a la escuela pública? Sí. ¿Recibe de juntos? Sí. ¿Tiene vaso de leche? Sí. Ya. ¿Qué más? ¿No? Entonces, tú no. Entonces vamos a ir a otros. Entonces, eso se puede hacer. Uno de los grandes desafíos y de los instrumentos que el MIDIS tiene que desarrollar es un padrón único de beneficiarios. Ok, vamos a ir hacia eso. Y ese programa va a ser una dirección dentro del Viceministerio de Evaluación y Políticas, que justamente lo que va a tener que hacer es un programa dinámico. Nacional, donde en primer lugar van a estar registrados todos los beneficiarios que reciban programas de este ministerio. Y idealmente en el futuro se articularán otros programas. Es más fácil con programas que ya están bastante bien documentados como el SIS, pero ojalá después podamos hacer el aterrizaje, y ese es el segundo desafío, es llevarlo a un mapa. ¿Dónde está sucediendo esto? Porque eso tiene dos niveles de consecuencias. Uno es, en un mismo distrito, comunidad, tiene 5 o 6 programas operando y la gente, por ende, tiene... Algunos reciben, otros no. Exacto, y hay que combinar el efecto agregado. Y además hay gente que es muy hábil para...